Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo, para seguir estudiando y meditando en la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, en la que nosotros creemos firmemente. Ella es nuestra lámpara, ella es nuestra guía, es nuestra lumbrera que alumbra nuestro camino en cada decisión que hemos de tomar. Hemos ido estudiando poco a poco el Evangelio de Mateo hasta que en esta mañana nos vamos a detener en el versículo 24 del capítulo 12, que dice así, Mateo capítulo 12, versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Apenas hemos pasado unos pocos versículos y nuevamente entran en escena los fariseos, los religiosos, esas personas que se creen que todo lo saben, esas personas que piensan que ellos son perfectos y que todo lo que ellos dicen es la única verdad absoluta y que nadie más salvo ellos tienen la razón. Estoy convencido que todos conocemos gente así, ¿verdad? Gente que no solamente se creen perfectos, sino que como haya alguien que haga algo mejor que ellos son incapaces de reconocerles ese mérito y encima les acusan de hacerlo indebidamente. Así son los fariseos, así son los religiosos. Jesús acababa de sanar a una persona que era ciega y que era muda. No solamente lo sanó, sino que también le liberó, porque la Biblia dice que estaba endemoniado. Y en vez de alegrarse por este hombre que no podía ver y que no podía hablar y que ahora estaba viendo y que estaba hablando, en vez de gozarse, de alegrarse por ese hombre, la Biblia dice que entre ellos empezaron a decir que Jesús hacía lo que hacía a través de Satanás. Literalmente dijeron que Jesús echaba fuera a los demonios por Beelzebú, que es el príncipe de los demonios. Qué triste, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué nos costará tanto reconocer las virtudes de otra persona? ¿Por qué habrá tantos celos, tantas envidias, aún entre los propios cristianos? Esto mismo pasa hoy en día. Dios en su soberanía decide levantar a alguien en el ministerio, decide levantar a un hombre, a una mujer, y en vez de que la gente se alegre, comienzan a criticarle. Comienzan a decir que si su obra, su ministerio no es de Dios, que si es un rebelde, que si lo que hace es porque Satanás le usa, y no sé cuántas tonterías y boberías más. Y parece que no acabamos de entender que esta no es nuestra obra, sino que esta es la obra de nuestro Dios. Nosotros somos meros colaboradores de Dios, como Pablo dijo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 3 y en el versículo 9. Me contaba una hermana el otro día un testimonio de un hombre al que Dios usa muchísimo, creo que es en Latinoamérica, que al principio de su ministerio, cuando hizo una campaña evangelística, dice que fue un montón de gente y que Dios hizo maravillas en medio de esa campaña. Y cuando este hombre llegó contentísimo a su casa, le dijo a su mujer, ¿has visto todo lo que he logrado? Y la mujer le dijo, hey, no te equivoques, tú no has logrado nada. Todo lo que ha sucedido esta noche en la campaña es gracias a Dios. No te olvides que somos meros utensilios en sus manos, le dijo. Y esto es algo que nunca se nos tiene que borrar de nuestra mente. La obra es de Dios. Y Dios en su soberanía decide usar a quien Él quiere. Y nosotros no somos quien para juzgar eso. Los fariseos tuvieron la osadía de decir que Jesús echaba fuera a los demonios por Satanás. A ellos no les tembló el pulso a la hora de hacer esta declaración. Y vamos a ver en unos cuantos versículos más adelante, Dios mediante, que con esta frase lo que estaban haciendo los fariseos era cometer el único pecado que Dios no perdona jamás, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero como esto lo vamos a tratar Dios mediante en unos días, hoy me gustaría resaltar el trato de los fariseos hacia nuestro Dios, hacia nuestro Jesús. Fíjate porque ellos no dijeron, Jesús echa fuera a los demonios por Satanás, por Beelzebú, sino que dijeron, este echa fuera a los demonios por Satanás. Hablaron de una manera totalmente despectiva, no se dignaron ni siquiera llamarle por su nombre.
Y aunque imagínate por un momento que en el peor de los casos los fariseos tuviesen la razón, de esta manera al dirigirse hacia el Señor ya estaban mostrando lo que en realidad había en sus corazones, ¿verdad? La Biblia dice en la carta que Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 3, que nosotros no debemos hacer absolutamente nada por contienda ni por vanagloria, sino más bien con humildad. Y Pablo continúa diciendo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El trato que los creyentes tenemos que tener hacia los demás es como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros usamos el desprecio para referirnos a otras personas, lo que estamos haciendo es mostrar la miseria que hay en nuestros corazones. Un corazón lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, no desprecia a nadie. No trata de humillar a nadie como estaban haciendo los fariseos con el Señor. Y por otra parte, cuando uno analiza el mensaje que ellos estaban dando, que ellos dijeron, te vas a dar cuenta rápidamente que carece de todo sentido. Ellos no negaron en ningún momento que el Señor estaba echando fuera a los demonios, que el Señor estaba o tenía el poder de liberar a las personas, sino que acusaron por medio de quién estaba echando a los demonios. Aún los propios enemigos del Señor observaban los milagros del Señor. Ellos eran conscientes no solamente de las sanidades que hacía, sino de las liberaciones que realizaba. Y como ellos no podían llegar a ese nivel de Cristo, lo único que podían hacer es acusar al Señor de que sanaba el día de reposo, o que liberaba en el nombre de Belcebú, de Satanás, del príncipe de los demonios. Aunque aquellos que hablen mal de ti, aquellos que levantan falsas acusaciones en tu contra, no les prestes ningún tipo de atención. Mira, hazme caso, no pierdas tu tiempo con ellos, porque lo único que están haciendo es demostrando la envidia que tienen de que ellos no pueden hacer lo que quizá tú sí estás haciendo. Sin duda alguna estamos viviendo en los últimos tiempos, y es una necedad el estar perdiendo nuestro valioso tiempo en criticar lo que los demás están haciendo, mientras que lo que tendríamos que hacer es estar ocupados al 100% por estar llevando la obra de Dios aquí en la tierra. Así que por favor no pierdas tu tiempo en mirar qué están haciendo los demás, sino que como Pablo dijo en su carta a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, Señor, tú nos amas. En esta mañana queremos venir delante de ti humillados, Señor, reconociendo que hemos pecado, para que tú pongas tu mano sobre nosotros, mi Dios, y puedas obrar a favor de nosotros. Perdónanos. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Nos arrepentimos si quizá hemos tratado a los demás con desprecio, no los hemos tratado como tu palabra nos enseña de tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Danos sabiduría en este área, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y si tienes un tiempito, por favor, te pido que ores. Esta tarde tenemos culto, Dios mediante, aquí en Fuerteventura, tanto en la iglesia de Puerto del Rosario como de Morrojable, aquí en el sur, y vamos a estar compartiendo la palabra. Estamos trayendo unos estudios bastante buenos, bastante minuciosos. En el caso del sur de la isla de Morrojable, estamos estudiando el libro de los Hechos. Todavía no podemos subirlos a las redes porque no tenemos ni la tecnología ni el tiempo para hacerlo. Dios mediante algún día, si está en la voluntad del Señor lo haremos, pero por favor estate orando para que todo salga bien, para que la palabra de Dios pueda ser predicada en esta tarde. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.